Buenos días, Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos que en esta hora se conectan a través de la internet para recibir el mensaje de la palabra. Qué bueno que podemos hoy reunirnos, aunque no sea físicamente, pero en espíritu nos podemos congregar, nos podemos reunir y podemos juntos recibir ese mensaje que Dios tiene hoy para nuestras vidas. Amén. Así que yo te invito para que tú allí en tu casa, hermana y hermano, te dispongas, tomes este tiempo con reverencia para recibir la palabra de Dios. Amén. Así como cuando estábamos en la iglesia local, nos quedábamos quietecitos, sentaditos allí y recibíamos la palabra con alegría y con gozo, con reverencia. También en esta hora yo te invito para que tú lo hagas así también allí en tu casa. Amén. En la comodidad de tu hogar, allí con tu familia, tú puedas recibir la palabra que Dios tiene hoy para tu vida y para la iglesia en general. Amén. Vamos en esta hora a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su santa palabra. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque nos permites una vez más reunirnos como iglesia, Señor, para juntos y en armonía y en unidad poder recibir ese mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Padre, yo te pido que tú nos hables, que tú nos instruyas, que tú nos enseñes y que nos reveles, Señor, a través de tu palabra, tus propósitos, lo que tú quieres hoy para tu iglesia, Padre, lo que tu iglesia necesita recibir, Padre, hoy, dánoslo, Señor, lo necesitamos, bendito Rey. Instrúyenos en esta hora y fortalécenos a través de tu bendita palabra. Yo bendigo cada hermano, cada hermana, cada amigo que en esta hora está allí, Señor, atento al mensaje de tu palabra. Bendíceles, fortaléceles, afírmales, establéceles, Señor. Que tu palabra hoy levante al caído, fortalezca al debilitado, liberte al cautivo y salve al perdido. Que tu palabra hoy cumpla el propósito para el cual tú la envías a nuestra vida, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos en esta hora a tomar la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Amén. Antes de continuar, quiero informarte, y yo lo dije en estos días con anterioridad, que hoy tendríamos la celebración de la Santa Cena. Así que si tú te dispusiste para hacerlo, pues bien, podemos participar. La vamos a celebrar, yo estaré acá ministrándola y todos ustedes allí en sus hogares participarán de ella. Amén. Porque, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a conmemorar ese sacrificio maravilloso, esa obra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por esa obra, hoy nosotros podemos estar seguros de que tenemos salvación y vida eterna. Amén. Entonces, para que te dispongas allí en tu casa, y si tú tienes el elemento del vino y el pan, no necesitas hacer un pan especial, un pedacito de pan, un poquito de jugo de uva, y así vamos a conmemorar este acontecimiento maravilloso que es lo más grande que ha tenido esta humanidad, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también su resurrección. Amén. Entonces vamos a continuar y vamos a abrir la palabra en el Apocalipsis capítulo 3 y voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Esta es la porción de la palabra que el Señor trae hoy para nuestras vidas. Amén. Una palabra que se encuentra en el libro de Revelación, en el libro del Apocalipsis, que nosotros sabemos que el apóstol Juan fue quien escribió este libro del Apocalipsis. Y al apóstol Juan, el mismo Señor le dio una orden de que escribiera
estas cartas a 7 iglesias. Estas 7 iglesias que nosotros vemos desde el capítulo 2, que comienzan las cartas, ¿sí?, hasta el capítulo 3. Allí están las 7 iglesias y el Señor Jesús le dice a Juan que escriba esas cartas que van destinadas para cada una de estas iglesias. Amén. Y Juan, con reverencia y con temor, empieza a hacer lo que Dios le ha dicho, a escribir estas cartas, porque estas cartas van dirigidas a cada congregación, ¿sí? Hay un administrador, un pastor, un siervo que está allí en la iglesia que administra el lugar. Amén. Nosotros no podemos decir si sí o no, pero cuando dice que escribe al ángel de la iglesia, ¿sí?, no estamos diciendo que el pastor sea un ángel, en ninguna manera. Los pastores somos hombres mortales, ¿sí?, como todos los seres humanos. Pero él dice que escribe al ángel de la iglesia porque la palabra ángel significa mensajero. Amén. El mensajero es el que trae el mensaje. Nosotros, como servidores, como pastores, traemos un mensaje a la iglesia que no es nuestro. Amén. Que es la palabra de Dios. Y esa palabra viene a nuestra vida y nosotros lo que hacemos es transmitirla simplemente. Entonces lo que el Señor le dice aquí al apóstol Juan es: escribe al ángel de la iglesia, o sea, al mensajero de la iglesia, aquel que está encargado de la obra. No que es un ángel, no. Nosotros los pastores, vuelvo y lo reitero, no somos ángeles, somos hombres de carne y hueso, ¿sí? Pero somos los que estamos encargados de parte de Dios de transmitir el mensaje a la iglesia. Y él le dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea que el que transmite el mensaje tiene que decir: esto es lo que Dios trae hoy para ustedes. Esta es la revelación de Dios hoy para su iglesia. Amén. No es que el pastor va a decir sus propias palabras, que el pastor va a hablar algo que le parece a él o que él cree, sino que él debe ceñirse a la palabra que le dieron. Amén. Nosotros tenemos que ceñirnos primeramente a la palabra de Dios, pero también al Espíritu Santo de Dios. Amén. Ambos tienen que estar ahí unidos, la palabra y el Espíritu, para que esa palabra sea revelada a su iglesia. Amén. La palabra sin el Espíritu está muerta. Entonces se necesita tanto la palabra como el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace que la palabra llegue a nuestras vidas, que la palabra toque los corazones, que la palabra quebrante, que la palabra traiga una administración a nuestras vidas. Qué importante. Entonces, él dice que esta palabra tiene que ser entregada fielmente a la iglesia, porque por eso el Señor la escribió y le da esa encomienda al ángel de la iglesia, o sea, el mensajero de la iglesia. Esta carta tú debes darla tal como ha sido escrita. Y así lo hizo el ángel y así se ha hecho hoy en la iglesia verdadera de Jesucristo. Transmitir el mensaje de la palabra de Dios tal como está escrito. Amén. Fielmente, sin agregarle y sin quitarle. Y dice que esta palabra la dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, que es Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y dice que Él dice esto. O sea que lo que va a transmitir el siervo de Dios es algo que ya le dijeron, algo que ya le impusieron que dijera, porque la verdad es que no es que el hombre pueda estar hablando de sus propias experiencias, que pueda estar hablando de sus propios deseos, no, sino conforme a la palabra de Dios. Y le dice: yo conozco tus obras. Amén. Le está diciendo a la iglesia, nos está diciendo a cada uno de nosotros, a todos aquellos que hemos nacido de nuevo: yo conozco tus obras. Dios conoce cada uno de nosotros, nos conoce en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en las intenciones de nuestro corazón. Y es importante que nosotros podamos aprender esto o entender de que Dios nos conoce. No es que Dios tenemos algo oculto ante Él, no. Que nosotros podemos escondernos de Dios, no. Él conoce tus obras y conoce mis obras. Y cuando un hombre y una mujer sabe que Dios conoce sus obras, siempre va a buscar la manera de que sus obras sean conforme
a la voluntad de Dios, porque ese es el propósito de Dios, que nuestras obras sean conforme a la voluntad de Él. Amén. Por algo Él nos llamó y para algo Él nos llamó, para hacer su voluntad, para vivir conforme a sus propósitos. Entonces, si nosotros sabemos que Él conoce nuestras obras, si hacemos lo bueno, lo estamos agradando a Él. Pero si hacemos lo malo, estamos desagradando a Dios y lo estamos haciendo a conciencia, porque nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de humillación delante de Él. Entonces, si Él conoce nuestras obras, nosotros podemos entender de que es necesario de que vivamos una vida íntegra, una vida de comunión con Él, una vida recta delante de Dios. Amén. Ese es el propósito del Señor. Y Él dice, yo conozco tus obras, pero aparte de que conoce tus obras y conoce las mías, también conoce nuestra condición. ¿En qué condición nos encontramos nosotros en cada momento de nuestra vida? Amén. El Señor conoce la condición en que tú y yo nos encontramos hoy. Déjame decirte que Dios sabe tu situación por la que estás pasando hoy. Él conoce tu condición, cómo estás viviendo hoy, cómo es tu vida, cómo es tu comportamiento, cómo es tu actitud, cómo es tu pensar, cómo es tu diario vivir. El Señor lo conoce. Él nos conoce a todos y cada uno de nosotros de una manera especial. A todos, y cuando digo a todos, no solamente a los cristianos y creyentes, a la iglesia, sino a toda la humanidad, a todo hombre, todo ser humano, el Señor lo conoce. Sea creyente o no sea creyente, el Señor conoce la condición en que se encuentra cada uno de ellos. Qué importante que nosotros podamos entender esto hoy, porque si nosotros sabemos que Dios conoce mi condición, yo tengo que entender de que debo acercarme a Él en una actitud de reverencia, en una actitud de humildad para poder llegarle a Él. Amén. Y Él dice, yo conozco tus obras, pero dice que ni eres frío ni caliente, ni eres frío ni caliente. Tremendo. O sea que hay algo que no está bien, porque está como en un término medio. Cuando algo está tibio, es porque antes estuvo caliente. Amén. O sea, necesariamente tuvo que haber estado caliente y se fue enfriando, se fue entibiando, por decirlo de alguna manera, hasta que quedó en un estado tibio. No se enfrió del todo, pero tampoco quedó caliente, sino que quedó como algo tibio. Y dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira lo que dice el Señor. Él no es que prefiera a alguien frío. ¿Sí? El Señor quiere a un hombre, a una mujer que esté en el fuego del Espíritu, que esté en la presencia de Dios permanentemente. Eso es estar caliente para Dios, es estar en el Espíritu, en el fuego del Espíritu. Amén. Y si tú y yo estamos en esa posición, vamos a estar en la manera correcta, en la manera adecuada como Dios quiere vernos. Él no quiere ver una iglesia tibia, Él no quiere ver un hombre o una mujer tibia, un hijo de Dios tibio, sino que esté caliente. ¿Pero qué es caliente? Hermano, es cuando hay ese deseo verdadero de cada uno de nosotros de agradar a Dios, cuando nosotros verdaderamente estamos obrando conforme al propósito de Dios, cuando nosotros entendemos que necesitamos siempre estar humillados delante de Él, es estar caliente, hermano, porque estar tibio es haber dejado de hacerlo. Es haber dejado de hacer lo que antes estábamos haciendo. Un hombre y una mujer vienen a una congregación, el pastor está predicando, aceptan a Jesucristo y empiezan un caminar hacia el reino de los cielos, amén, hacia la eternidad con Cristo. Y en ese caminar empiezan a vivir una vida espiritual agradable a Dios, empiezan a ir a los cultos, empiezan a ir a los servicios de oración, empiezan a ir los domingos muy temprano, están en la alabanza, están en sus casas, oran, leen la Biblia. Hermano, empezaron, hermano, ese primer amor que también llama la palabra, ese primer amor, ese fuego espiritual, y están enamorados de Dios. Están tan enamorados que todo lo que quieren hacer es agradarlo, que todo su tiempo lo quieren dedicar a la obra de Dios. Están en el fuego del Espíritu. Pero pasado el tiempo, entonces estas personas
llega el momento en que empiezan a menguar, empiezan a apartarse, empiezan a alejarse, empiezan a venir situaciones que los llevan a alejarse del camino de Dios, a apartarse. ¿Y qué trae eso, hermano? Trae tibieza, porque a lo último la persona quiere seguir siendo cristiano, pero no quiere seguir haciendo lo que Dios pide que hagamos para que seamos verdaderamente hijos de Dios. Amén. Entonces, muchas personas que un día estuvieron calientes, que un día ardieron en el fuego espiritual, hoy están en un estado de tibieza. Y mire que el Señor dice en la palabra, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, te desecharé. Vomitar de la boca, cuando uno vomita, es algo que desecha, lo desecha de sí mismo, lo expulsa, lo echa fuera. Y qué triste que una persona que estuvo agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, que estuvo dispuesta, que tuvo el gozo, que tuvo ese sentir continuo de agradar a Dios, un día se encuentre en un estado de tibieza. Eso es lamentable, porque Dios no se agrada del tibio. A Dios le agrada el hombre que arde en el fuego del Espíritu, que está viviendo la vida del Espíritu, porque el tibio está viviendo una vida de apariencia. La tibieza significa una apariencia, y esa apariencia a Dios no le agrada. Para Dios la apariencia es hipocresía. Amén. La palabra dice que vendrán hombres que tendrán apariencia de piedad en estos últimos tiempos. ¿Y por qué apariencia? Porque realmente solamente van a la iglesia, escuchan los mensajes, cantan las alabanzas, saludan a los hermanos, pero siguen afuera, salen y siguen haciendo lo que a ellos les parece, siguen haciendo su voluntad, siguen haciendo los deseos de su carne. Entonces esa persona empieza a vivir una vida ya de tibieza, porque ya ni es frío, pero ni es caliente. Quiere estar en las cosas de Dios y quiere estar en las cosas del mundo. Y la palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. El hombre de doble ánimo. ¿Qué es doble ánimo? El doble ánimo es querer hacer una cosa y querer hacer otra cosa. Amén. O sea, en este caso es querer estar en la iglesia, ¿sí? Recibir el mensaje de la palabra, adorar a Dios en ese momento, pero cuando sale afuera quiere seguir haciendo lo que antes él hacía, lo que antes le gustaba la carne. Entonces es una vida de doblez, que Dios la llama hipocresía, que Dios la llama apariencia, y a Dios no le gusta la apariencia. Él dice que Él prefiere que estemos calientes, o que prefiere un frío, aunque el frío no va a ir déjame decirte que los fríos tampoco es que van a ir al cielo, ni que Dios le va a dar algo mejor al frío que al tibio, no. Pero déjame decirte de que si dos hombres parten al infierno y uno conoció a Cristo y el otro no conoció a Cristo, déjame decirte, ¿quién va a sentir un dolor más intenso sino aquel que va a recordar que estuvo en el camino de Dios? Aquel que va a tener continuamente ese pensamiento en él, allá en el infierno, de decir, pero si yo fui pastor, pero si yo fui predicador, pero si yo fui adorador, si yo fui maestro de escuela bíblica, si yo serví en la iglesia, si yo cantaba, si yo me gozaba en los cultos, y hoy estoy aquí en el infierno. Porque se dejó entibiar, porque se dejó seducir de los deseos de la carne, de los deseos engañosos del corazón, porque la palabra dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Mira qué peligro cuando nosotros no nos conectamos verdaderamente en el fuego del Espíritu. Amén. Cuando hay una hoguera, déjame decirte de que ese fuego es tan intenso que arde y que se siente a distancia el calor se logra sentir a una distancia determinada. Pero déjame decirte que cuando se saca un leño de la hoguera, ese leño no hace el mismo calor, no genera la misma cantidad de calor y está propenso a apagarse. El tibio no es que se haya apagado del todo, pero está a punto de apagarse. Está a punto de extinguirse esa llama, y esa tibieza a Dios no le agrada. Dice que por eso te vomitaré de mi boca. Qué tristeza que alguien que haya conocido a Dios después sea rechazado por Él. ¿Y por qué somos rechazados? Porque Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra condición, Dios sabe cuando tú estabas caliente y sabe ahora que estás tibio. Amén.
Él conoce cuando un hombre está verdaderamente metido en la presencia de Él, porque Dios te ve, Dios nos ve, hermano. Dios ve tu amor, Dios ve tu corazón, Dios ve ese deseo con el que tú oras por la mañana, en la tarde o en la noche, cuando tú lees la Biblia, cuando tú te congregas, cuando tú escuchas el mensaje de la palabra. Dios ve cómo tú sientes. No es simplemente que Él te ve ahí sentado muy juicioso y calladito. No, Él mira más allá. Él mira cómo está tu condición, cómo está tu corazón. Y qué tristeza que un día, habiendo sido conocidos por Dios, después seamos rechazados por Él. Sí, porque hermano, Dios también desecha. Dios desecha como desechó a Saúl y llamó a David. Saúl fue llamado por Dios. No fue que Saúl se puso o lo puso ningún hombre. El rey Saúl fue un rey puesto por Dios. Dios lo llamó y le dijo a Samuel que lo ungiera, y Samuel lo ungió y él trabajó como rey. Amén. Él ejerció ese reinado durante el tiempo que estuvo dispuesto a agradar a Dios, durante el tiempo que estuvo dispuesto a obedecerle a Dios. Pero cuando Saúl desobedece a Dios, Dios no se agrada de él. ¿Y qué hace Dios? Le dice a Samuel que vaya a ungir a David. Amén. ¿Por qué? Porque ya deseché a Saúl. Ya deseché a Saúl. ¿Por qué lo desechó? Porque mientras que estuvo haciendo la voluntad de Dios, Dios lo respaldó. Mientras que estuvo agradando a Dios, Dios estaba con él. Amén. Toda decisión que tomaba Saúl, Dios lo apoyaba. Dios estaba con él. Dios lo acompañaba a las batallas, Dios lo acompañaba a las guerras y le daba la victoria. Pero un día Saúl decide desobedecer a Dios. Y esa desobediencia no fue agradable a los ojos de Dios. Y Dios lo desechó. Qué tristeza que nosotros, después de haber conocido la verdad, después de haber conocido a Cristo, y más bien también habiendo sido conocidos por Él, un día seamos desechados, hermano y hermana. Es algo muy lamentable. Debe ser muy triste para una persona que esté allí en el infierno recordando continuamente que un día estuvo en la iglesia de Jesucristo, que fue miembro del cuerpo de Cristo, que se deleitó, que se gozó, que le agradaba hacer la voluntad de Dios, y que ahora está allí en un lugar de tormentos, solamente porque se dejó desviar por su propia naturaleza humana, por su carne y también por las influencias del enemigo. Porque déjame decirte que Satanás trabaja continuamente para que tú y yo nos desviemos, para que tú y yo nos apartemos, para que tú y yo dejemos ese fuego del Espíritu, ese anhelo por hacer la obra de Dios, por hacer lo que Dios nos ha encomendado, porque eso es algo que debe llenar nuestra vida, que debe animarnos todos los días, saber que le estamos sirviendo al Señor, de que estamos delante de Él y que Él nos conoce. Él nos conoce, hermano, Él te conoce donde tú vayas, Él sabe que tú estás allí. Donde tú vayas, el Señor va contigo. Si tú y yo estamos en el Espíritu, si tú y yo estamos agradando a Dios, donde quiera que nosotros vamos, el Señor va con nosotros. Pero cuando empezamos a caer en esa tibieza, el Señor más bien se aparta, se va apartando y se va alejando, porque nosotros mismos nos damos a la carne, nos damos a nuestros deseos, nos damos a la tarea de irnos olvidando de Dios. Amén. Es que esto no es que se pase de la noche a la mañana. Que una persona se vuelva tibia es un proceso. El agua está caliente, pero mientras que pasa el estado de tibieza, hay un tiempo. No es que inmediatamente tú la bajas de allí del fogón y está caliente y ya se enfrió. No, se demora un buen tiempo, un buen rato en tibiarse esa agua. Así pasa con el cristiano, se demora un buen tiempo, pero un día se da cuenta que está viviendo una vida de tibieza, que está viviendo una vida de apariencia que no le agrada a Dios. Mira que la palabra dice que por cuanto no eres caliente, ni eres frío, sino que eres tibio, entonces te vomitaré de mi boca. Eso es lamentable. Y hoy tristemente la iglesia de Jesucristo está pasando momentos parecidos a lo que está diciendo este texto. Hay una tibieza que tal vez no nos hemos apercibido de ella, porque a veces es tan tremendo, hermano, la manera en que el enemigo nos seduce y nos engaña, y nuestra propia carne, que vamos cayendo en tibieza y no nos damos cuenta. Parece que no nos damos por entendidos de que estamos menguando, de que estamos bajando esa intensidad que antes teníamos, y empezamos a vivir una vida liviana,
una vida, hermano, suave, donde no hay humillación, donde no hay, hermano, reverencia ante Dios, donde no queremos hacer nada que nos cueste, no queremos, hermano, levantarnos temprano, no queremos cansarnos leyendo la Biblia, no queremos ir a la congregación, estamos muy cansados, estamos muy atareados, tenemos muchas ocupaciones y entonces caemos, hermano, en esa tibieza. Y mira que el Señor dice que Él a los tibios los vomitará de su boca. Si hoy la iglesia, hermano, a raíz de lo que estamos viviendo, no entra nuevamente en el fuego espiritual, hermano, déjame decirte de que estamos corriendo un gran riesgo. Estamos corriendo un riesgo, hermano, que no tiene precedentes. Porque si nosotros empezamos por el Espíritu, ¿cómo es posible que vamos a terminar en la carne? Amén. No es posible que nosotros, después de haber conocido el santo mandamiento de Dios, después nos apartemos, hermano, a buscar las cosas nuevamente que un día ya habíamos dejado. Amén. Hoy nosotros como iglesia estamos llamados, hermano, a volver a ese fuego. Yo no sé cómo está tu condición y no estoy juzgando, hermano. No voy a juzgar a ninguno porque ni yo mismo me juzgo. Amén. Cada uno conoce su condición. Cada uno allí en su interior, el Espíritu mismo le dice, o su propia conciencia le dice, si está viviendo conforme a la voluntad de Dios o simplemente está viviendo una vida de apariencia. ¿De apariencia ante quién? Ante los hombres y ante Dios. No de engaño, porque Dios no puede ser engañado, pero sí de apariencia, porque queremos aparentarle no solamente a los hombres, sino que también queremos aparentarle a Dios. Mano, Dios no mira la apariencia externa, porque Él conoce la condición verdadera del hombre. Sí, uno puede estar de rodillas, pero no está agradando a Dios. Uno puede estar orando todos los días y no estar agradando a Dios. Uno puede estar leyendo la Biblia todos los días y no estar agradando a Dios. Porque no hay, hermano, esa esencia verdadera en tu interior o en mi interior que agrade a Dios. Amén. Dios conoce esa sinceridad, esa certeza que tú tienes de que lo estás agradando a Él, esa convicción. Pero si no la hay, entonces no existe. Nadie puede dar de lo que no tiene. Amén. Si tú y yo dejamos ese primer amor, si tú y yo dejamos de hacer eso que antes hacíamos, estamos mermando, estamos menguando, estamos haciendo cada vez más poco para agradar a Dios. Y Dios se da cuenta, hermano. Y Él dice que a Él no le agradan los tibios. O sea, no es que yo le puedo dar un porcentaje a Dios de mi vida. Yo a Dios le voy a dar el 50% de mi vida y el otro 50% yo lo voy a dejar para mí, para yo hacer como a mí me agrada, para yo vivir para mí. Pues yo también tengo derecho a hacer mi voluntad, yo también tengo derecho a divertirme, a pasar bien, pero tampoco voy a dejar a Dios del todo. Eso es tibieza. No voy a dejar a Dios del todo, pero tampoco voy a estar pues a toda hora que yendo a la iglesia, que leyendo la Biblia, pues tampoco no tiene, así dice la gente del mundo, mire cómo dice la gente del mundo, tampoco es tan necesario, pues es tan exagerados los evangélicos, los cristianos, que a toda hora que quiera un ayuno, que quiera una vigilia, que hay que ir al culto, que hay que estar orando, son muy exagerados, eso debe ser equilibrado, eso debe ser equilibrado, sí, hermano, no puede ser equilibrado. No puede haber un equilibrio, hermano. Tiene que haber un desequilibrio total. Y ese desequilibrio, hermano, se va en que hay más peso en hacer la voluntad de Dios. O sea que la balanza se inclina hacia el espíritu y no hacia la carne. Amén. La balanza se inclina a aquellos que quieren agradar a Dios. A aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que no puede ser un equilibrio, porque donde hay un equilibrio es tibieza. El mero equilibrio es estar en tibieza. Porque equilibrio significa 50-50. Y 50-50 significa que ni para acá ni para allá. Ahí en la mitad, en la mitad. Algunos dicen, Señor, pues que yo ni soy de allá ni soy de acá. Yo ni tampoco tan evangélico ni tampoco tan mundano. Yo soy así, a raticos me gusta ir a la iglesia y todo y orar, a raticos lo hago, pero también tengo mis debilidades, también tengo mis faltas. Yo soy hombre, pues hermano, la palabra dice que la carne es débil. Así dicen los hombres del mundo. Pastor, la carne es débil, la Biblia lo dice. Sí, la palabra dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Queriendo decir de que tu carne es tan débil que tienes que tener cuidado de esa carne, porque si no te va a debilitar y te va a llevar a la tibieza. Esa misma carne nuestra
Un día de tanto coger tanta fuerza, de darle rienda suelta a la carne, hermano, nos lleva a vivir una vida de tibieza. Y esa vida de tibieza nos lleva al infierno. Hermano, la vida de tibieza nos lleva al cielo. Aquí está diciendo que los tibios no van al cielo. Aquí está diciendo que los tibios los vomitaré de mi boca. O sea que no, el ser tibio no indica que va al cielo. Hermano, los fríos y los tibios irán al infierno. Lo que yo quiero que tú entiendas es que el tibio va a tener más tormento todavía. Porque el Señor dice que hay mayor condenación. ¿Sí? El Señor dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque por eso acarrearéis mayor condenación. O sea que hay lugares, hay grados de intensidad de sufrimiento en el infierno. Y déjame decirte que esa intensidad se hace más fuerte cuando un hombre o una mujer que vaya a aquel lugar recuerde siempre, eternamente, todos los días, que un día fue cristiano, que un día fue hijo de Dios, que un día estuvo en los caminos de Dios. ¿Sí? O que estuvo a punto de estar, porque tal vez la persona entró al camino del Evangelio, pero nunca lo hizo genuinamente, lo hizo de apariencia. Amén. Entonces mira que estuvo a punto tal vez, porque iba a la iglesia, estuvo cerca de ser cristiano verdadero, pero tampoco tomó la decisión, más bien se quedó ahí como en un limbo, como en el medio. No, tampoco tan allá. Entonces, ¿qué es lo que el Señor pretende con los tibios? Que vuelvan a calentarse. O sea, el Señor no desecha totalmente al tibio, ¿sí? Porque Él tiene un anhelo de que ese tibio se vuelva a calentar, y lo vamos a ver aquí más adelante en la palabra, de que ese tibio se concientice de su estado y vuelva a entrar en el fuego del Espíritu. En el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Ah? Porque tú eres rico. Cuando uno, hermano, se cree rico, aquí no solamente son riquezas materiales, porque también, hermano, las riquezas materiales apartan de Dios, sino que es una riqueza que es de egoísmo, una riqueza de que se cree uno mejor que Dios, que uno se cree mejor que los demás, y uno empieza a vanagloriarse y a creer que está muy bien. Tú crees que estás muy bien, dice la palabra, tú crees que eres rico, tú crees que tienes todo, que tu sabiduría humana, que tu inteligencia humana son mejores que la sabiduría de Dios, porque con tu conocimiento humano te apartas de Él, porque con tu conocimiento humano te alejas de Dios, porque tu conocimiento humano te lleva a ocuparte de las cosas del mundo, de las cosas de pasajeras, hermano, porque la capacidad del hombre humana lo lleva a buscar siempre hacer cosas que se resalten en esta tierra, cosas que traigan reconocimiento. Un científico con toda su sabiduría humana, inteligencia humana, inventa una vacuna, una medicina, hace tratamientos y todas estas cosas, hermano. ¿Pero qué? Eso no lo lleva al cielo. Eso no lo va a llevar al cielo. Va a tener reconocimientos acá, va a tener títulos acá, pero con eso no va a ir al cielo. Amén. Entonces, a veces esa riqueza de que habla la palabra acá es que uno a veces cree que tiene mucho, pero no tiene nada, que tiene mucho conocimiento, que sabe mucho, porque hay hombres que creen que saben mucho, hermano. Y hay hombres que son pastores también y predicadores y creen que se las saben todas y que son muy entendidos, hermano. Pues la palabra dice, hermano, que nosotros, hermano, debemos hacernos humildes, sencillos, hermano. El que todo lo sabe es Dios. Y Él a través de su Espíritu Santo nos revela las cosas. Todo lo que nosotros necesitamos saber, lo entendemos por la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos revela lo que Él quiere que entendamos, amén. Entonces, mira que esa riqueza puede ser también una riqueza egocéntrica, una riqueza, hermano, intelectual, donde el hombre intelectual no recibe lo espiritual. Déjame decirte que la gente que es muy intelectual, muy leída, muy instruida en las grandes instituciones educativas, tienden a apartarse de Dios, porque se vuelven conocedores de letra, porque conocen mucho, porque leen mucho. Entonces tienden a creer que saben tanto, de que llegan a la conclusión de que Dios no existe. Ah, es que yo he leído tanto, pastor. Oiga, libros que sí, yo sí he leído. Sí, y esos libros ¿a dónde te llevaron? A la incredulidad, a la duda, a apartarte de Dios. Por eso el conocimiento de este mundo, hermano, es vano. La sabiduría de este mundo es vana. La sabiduría que verdaderamente, hermano, nos lleva a la presencia de Dios es la sabiduría que Él da.
La palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, le será dada. O sea que si tú quieres agradar a Dios, debes de pedirle sabiduría a Dios. Tú y yo debemos pedirle sabiduría a Dios. Esa sabiduría que necesitamos para hacer su voluntad, esa sabiduría que necesitamos para hacer lo que hacemos diario, así sea tu trabajo cotidiano, así sea el trabajo en tu oficina, así sea el trabajo en la calle donde tú trabajes, tú necesitas la sabiduría de Dios. Amén. El cristiano siempre necesitará ser entendido, hermano, pero un entendimiento espiritual. Entonces yo te invito para que tú, hermano y hermana, deseches esa autosuficiencia, porque a veces yo me creo autosuficiente. Uno dice, es que yo no necesito de Dios, yo soy autosuficiente, yo estudié, yo gano dinero, yo tengo riquezas, yo tengo casas, yo tengo bienes materiales, yo tengo de todo, soy muy estudiado, soy muy preparado, entonces yo no necesito a Dios. Pero Él dice aquí, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice el hombre necio, pero mire lo que dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo. Que el hombre crea que lo tiene todo y que en un momento Dios le diga que no tiene nada. Que el hombre diga que es algo y que en un momento Dios le diga tú no eres nadie. Tú solamente eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Mire que la palabra nos enseña. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay personas que creen que van por el camino correcto porque hoy son profesionales, porque hoy tienen riquezas materiales. ¿Cuánta gente está pasando esta pandemia y no está padeciendo necesidades económicas? Tal vez sí, no está trabajando, pero tiene tantos millones que puede durar la pandemia todo el resto de la vida y no le acaban. Amén. Así dura la pandemia los años que fuera, esa persona tendría con qué comer. ¿Pero qué? Eso es riqueza. Eso son cosas de este mundo, riquezas materiales. Mira que el Señor no es que esté en contra de los bienes materiales, pero Dios dice que esas cosas muchas veces alejan al hombre de Dios. Tú dices que eres rico, tú dices que eres rico, y a veces nosotros decimos, yo soy rico, yo tengo mucho, yo sé mucho de la Biblia, yo sé mucho de la palabra, yo voy a la iglesia y antes de que el pastor diga la palabra, yo ya sé palabra que va a decir. Cuando dice el texto, yo ya sé de qué va a hablar. Pero ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Cómo es tu vida hoy con Él? ¿Estás agradando al Señor? Es el Señor de tu vida. Hoy, en este día de hoy, tú puedes decir, el Señor es el dueño de mi vida. ¿Será que todavía puedes decir esa palabra? Yo soy hijo de Dios. Hoy todavía tú sigues siendo hijo de Dios. ¿O crees que eres hijo de Dios? Déjame decirte que ser hijo de Dios no es una duda, es una convicción. Hay una certeza. El hijo de Dios está convencido de que Dios es su Padre, de que nuestro Padre está en los cielos. Amén. Pero el que tiene la duda es aquel que ha desechado la gracia de Dios, que ha vuelto a amar las cosas de este mundo, que se ha pegado nuevamente de lo material y se ha desapegado de Dios. Entonces el Señor le dice que tú no eres rico. Mira que tú lo que eres es un desventurado, un pobre, ciego y desnudo. Y le recomienda algo en el versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Mire lo que está diciendo el Señor. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Amén. Quiere decir que si tú tienes el oro de este mundo, ese oro, hermano, es pasajero, es perecedero, porque todas las cosas de este mundo, hermano, son pasajeras. Son pasajeras. Un día ya no existirán, pero Él dice, compra de mí. ¿Qué compra de Él? Oro refinado. Ese oro refinado, hermano, Dios lo da a sus hijos. Y ese oro refinado no es un oro material, es un oro espiritual, es una riqueza espiritual, hermano, y esa riqueza espiritual no se compra con todo el oro del mundo. El oro del mundo delante del oro de Dios es basura. Es basura, hermano. Las riquezas de este mundo comparadas con las riquezas de Dios no son nada, hermano. Son basura. Pero el oro de Dios es esa riqueza espiritual que nos ha dado. Esa riqueza espiritual, ese gozo, esa paz, esa seguridad. Amén. El mero hecho de tener el Espíritu Santo en nosotros es algo maravilloso, es algo que no tiene precio.
El Espíritu Santo no se compra con dinero. El Espíritu Santo no se compra con todo el oro del mundo, pero nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces Él dice que nosotros, si queremos ser ricos, tenemos que venir a Él. Si tú quieres verdaderamente, como cristiano, como hijo de Dios, como hija de Dios, quieres sentirte rico, quieres sentirte que eres rica, tienes que venir a Él, porque Él te va a llenar de riquezas espirituales y no materiales. Pues déjame decirte que las riquezas materiales se van a quedar acá. El día que tú y yo partamos de esta tierra, las riquezas materiales se van a quedar acá. Todo lo que es de esta tierra se va a quedar acá. Amén. Nadie se lleva nada, no nos vamos a llevar esas riquezas, pero sí nos vamos a llevar esas riquezas, hermano. Esas riquezas espirituales. Nos vamos a llevar la salvación, nos vamos a llevar esa vida eterna que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, oro puro, oro verdadero, no el oro de esta tierra, oro perecedero, para que seas rico, verdaderamente rico. Mira que el Señor está diciendo que el hombre rico no es el que tiene muchas joyas, no es el que tiene muchos lugares, casas, fincas, palacios, no, ese no es el rico. El rico es el que ha recibido a Jesucristo. El rico es el que hoy entiende que el Señor es su dueño, de que le pertenecemos a Dios, de que por misericordia de Él hoy somos salvos. Eso es la verdadera riqueza. Y dice que nos aconseja que compremos ese oro refinado en fuego para que seamos verdaderamente ricos, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Amén. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea que cuando uno entra en tibieza, ya no ve nada. El tibio tiende, hermano, a perder la visión. El hombre o la mujer que entra en tibieza cada vez ve menos. Cada vez ve menos. Le pueden hablar la palabra, le pueden predicar la palabra, puede ir a la iglesia a cantar y cree que está bien. Y cualquiera que le diga que está mal se enoja, se enoja. Si tú y yo le dijéramos a alguien que está tibio, seguro que no se va a alegrar. Seguro que no va a decir, sí, es verdad. Seguro que se puede molestar, se puede incomodar. Tal vez se puede alterar y nos puede ofender. Amén. Entonces que nosotros podamos entender, hermano, que es que la tibieza, hermano, trae ceguera. Trae ceguera. El tibio cree que está bien, porque como todavía coge la Biblia de vez en cuando, todavía va a los cultos cada 8 días, todavía de vez en cuando levanta las manos y dice gloria a Dios, entonces él cree que está bien. Hermano, la tibieza trae ceguera a la vida del hombre y la mujer que un día fue cristiano, que un día fue creyente. Amén. Porque ya no es verdaderamente no es creyente. Ya está apartado, hermano, está a punto, hermano, de desaparecer. Está a punto, hermano, porque está vivo físicamente, pero Dios, hermano, lo ha ido desechando y está esperando. Dios es paciente. Aunque tenga vida físicamente, no quiere decir que esté vivo para con Dios. Porque a veces la gente del mundo cree que estar vivo, que están vivos es porque caminan y respiran. Pero déjame decirte que vivo para Dios es aquel que ha nacido de nuevo. Vivo para Dios es aquel que hace la voluntad de Dios. Aquel que todos los días, hermano, está en la presencia de Dios. Ese es un hombre, una mujer que está viva para Dios. Pero aquellos que no han querido reconocer a Dios o que se han apartado de Él, para Dios están muertos. Pero hay oportunidad, porque mientras que haya vida física, aquí en esta tierra, hay oportunidad de venir nuevamente. Y el Señor lo dice. Vamos a ver lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Sí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira que el hombre tibio empieza a pasar una serie de disciplinas y de tratamientos de Dios, porque Dios es compasivo y no quiere que se pierda totalmente, no quiere que se vaya derecho al infierno. Dios dice, todavía tienes una oportunidad, ¿sí? Yo te voy a tratar, y Dios empieza a tratar con el tibio, empieza a tratar con el hombre que se va apartando de Él, empieza a tener un trato con Él, hermano, lo que llamamos la disciplina de Dios, el trato de Dios. ¿Para qué? Para que volvamos a Él, para que nos regresemos a Él. Pero si el hombre quiere perseverar en el pecado, Dios no lo va a traer a las malas. Si el hombre quiere perseverar en la maldad, Dios no lo va a traer a las malas. Hermano, Dios es justo y Dios es bueno, pero Dios no obliga a nadie a ir al cielo. Dios no va a llevar a nadie obligado al cielo. El hombre mismo decide en esta tierra si quiere ir al cielo o si quiere ir al infierno. Cada uno de nosotros tiene esa libertad, el libre albedrío del que habla la palabra. Si tú decides ir al cielo, debes andar conforme a la voluntad de Dios. Si tú verdaderamente quieres estar un día en el reino de los cielos, sí, tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios.
Pero si vives tibiamente, ¿sí? Si vives una vida de apariencia, déjame decirte que así no se puede ir al cielo. En tibieza no se va al cielo. Amén. O estamos calientes o estamos fríos. Pero los tibios, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Así dice que él dice, ¿qué dice? Arrepiéntate, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20, el versículo que sigue. He aquí yo estoy a la puerta, o sea que el Señor se salió. El Señor se salió de esta iglesia. Se salió porque vio que era una iglesia tibia. Estaba llena de tibios. Hombres y mujeres que solamente vivían una vida de religiosidad, de apariencia, ¿sí? Que se congregaban, ¿sí? Que atendían una predicación, que cantaban, pero que vivían una vida de tibieza. Qué tristeza que haya hoy de esas iglesias, hermano. Que hoy haya lugares donde el Señor tenga que decir, como dice aquí en Apocalipsis 3:20, que el Señor le esté diciendo hoy eso a la iglesia, o a un hombre, a una mujer. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Si esa iglesia hoy está viviendo una vida de tibieza, si ese hombre, esa mujer, si tú y yo estamos viviendo una vida de tibieza, el Señor está diciendo, todavía te estoy llamando. Tú estás tibio, pero sin embargo mi misericordia es tan grande que todavía te sigo esperando. Te sigo esperando. Mira lo que dice él. Y aquí yo estoy a la puerta, o sea, estoy tocando. Un día estuve adentro, pero tuve que salirme. Pero sin embargo, te vuelvo a llamar. Te vuelvo a llamar, vuelvo a tocar a la puerta de tu corazón para que tú me vuelvas a invitar a entrar. Yo quiero volver a estar contigo. Yo quiero volver a estar en tu corazón, volver a morar en ti. Pero es necesario que tú vuelvas y escuches esa voz. Que tú vuelves y escuches la voz de Dios. Él dice que si alguno oye mi voz y abre la puerta. O sea que si hoy hay tibieza en tu vida o en mi vida, si hoy hay tibieza en la iglesia del Señor, es necesario, hermano, volver a escuchar la voz de Dios. Pedirle perdón, arrepentirnos y decirle, Señor, yo quiero que tú vuelvas a entrar en mi vida, Señor. Yo quiero que tú vuelvas a ser el Señor de mi vida, porque ahora el Señor de mi vida es el pecado, es mi carne. Mi carne está gobernando hoy mi vida. Mi carne hoy me gobierna. Ya no el Señor no eres tú. Hoy el Señor de mi vida es mis deseos, es mi carne que me gobierna. Entonces, si tú y yo nos humillamos hoy ante Dios y le pedimos perdón por nuestra tibieza. Pastor, yo no estoy tibio, yo no lo sé, yo no te podría decir. Tú sabes tu condición. Tú sabes cómo era tu vida espiritual hace 15, 20 años, 10 años, 5 años, 1 año. Tú sabes cómo era tu vida espiritual hace un tiempo y cómo es ahora. Tú sabes lo que tú hacías antes cuando estabas en el fuego del Espíritu y lo que estás haciendo ahora. Tú sabes si tú oras livianamente, si tú lees la Biblia como si fuera cualquier libro, si tú te humillas ante Dios pero verdaderamente te arrodillas a dormir y no a orar. Tú lo sabes. Tú sabes si tú hablas de Dios pero no sientes nada por Él. Porque hay gente que es experta en hablar de Dios, en decir lo bueno que Él es, pero en el fondo de su corazón no hay nada. ¿Sí? En el fondo de su corazón no hay sinceridad. Es una apariencia porque todavía quiere que lo cuenten entre los cristianos. El tibio le gusta que todavía los cristianos le digan hermano. Al tibio le gusta eso. El hermano tal, la hermanita tal. Y resulta que la hermanita sabe de que ya no es tan hermanita. De que el hermanito sabe que ya no es tan hermanito, que está viviendo una vida de pecado, que está en adulterio, que está en fornicación, que volvió a la delincuencia, que volvió a los vicios, que volvió a las drogas, que volvió al alcohol, que se apartó de Dios, que ya está viviendo una vida, hermano, mundanal, ¿sí? Pero quiere que le digan hermano. Entonces eso es lo que a Dios no le agrada, esa apariencia, hermano. Sigue aparentando, carga Biblia, va a la iglesia, va al culto, se reúne con los hermanos, pero está apartado de Dios. La palabra dice, no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si tú y yo hoy, por esta palabra, nos damos cuenta y podemos entender que estamos viviendo una vida de tibieza, déjame decirte que hoy hay oportunidad para ti. Hermano y hermana, amigo y amigo, todos aquellos que están escuchando esta palabra, si hemos caído en tibieza, hoy hay oportunidad porque hoy hay vida. Tú y yo hoy estamos respirando porque a Dios le plació que hoy pudiéramos despertar y ver la luz de un nuevo día.
Hoy estamos vivos por gracia de Dios, pero esa gracia hay que aprovecharla. Él dice que arrepiéntete, arrepiéntete. Si tú y yo hoy nos arrepentimos de la vida que hemos estado viviendo los últimos años, porque yo no creo que tú te hayas vuelto tibio solamente en esta pandemia. La tibieza puede venir de hace muchos años. Uno a veces piensa que apenas se entibió hace 6 meses o un año, mentiras. Hay personas que llevan tibios hace 5, 10, 15 o 20 años, llevan de tibieza. Y siguen creyendo que están en la presencia de Dios y siguen creyendo que están agradando a Dios. Amén. Porque los hermanos le dicen, Dios te bendiga. Porque los demás le dicen hermano. No, no. A mí me pueden decir hermano, me pueden decir pastor y no ser nada delante de Dios. Y no ser conocido por Dios. ¿De qué sirven los títulos si verdaderamente no somos conocidos por Dios? Puede que los hombres nos desprecien, nos rechacen, tal vez nos ignoren, pero si tú y yo estamos seguros de que somos hijos de Dios, eso verdaderamente vale la pena. Eso es lo que verdaderamente vale, ser conocidos por Dios, que ser reconocidos por los hombres. ¿De qué vale que el hombre te diga hermano, hermana, que Dios te bendiga, que te abrace, que estés con él, pero si tú sabes en lo más profundo de tu corazón que estás viviendo una vida de mentira, que estás viviendo una vida de hipocresía, una vida de tibieza? Yo te invito en esta hora para que tú y yo le pidamos perdón a Dios, para que tú y yo le digamos, Señor, yo quiero volver al fuego del Espíritu. Yo quiero volver, Señor, a arder en el fuego del Espíritu Santo, a tener ese avivamiento que tuve hace tantos años, Señor, esa comunión que yo tuve contigo, Señor, cuando recién me convertí al Evangelio, que yo vuelva, Señor, a esa intensidad, Señor, a ese anhelo, a ese deseo sincero y verdadero. No a decir simplemente de boca que soy cristiano, a decirle a todo el mundo que yo soy hijo de Dios, Señor, pero que yo en mi interior sé que no es verdad, que yo sé que estoy viviendo una vida de apariencia delante de Dios. Yo te invito en esta hora para que le pidamos perdón al Señor. Pidámosle perdón a Dios en arrepentimiento genuino. Y pidámosle que Él nos permita volver a ese primer amor. Que Él nos permita volver, hermano, a esos momentos donde nosotros nos gozábamos y nos deleitábamos, hermano, en la oración, estudiando la palabra, escudriñando, escuchando la predicación. Cuando escuchábamos el pastor ahí predicando, que decíamos, gloria a Dios, aleluya, amén, bendito el nombre del Señor. Porque eso hace un cristiano cuando se goza verdaderamente de la palabra, se deleita tanto que el Espíritu lo lleva a expresar esas palabras de agradecimiento a Dios, porque Dios le está hablando y levanta su mano y dice, amén, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tiene ese fuego en su espíritu. No le da pena de los demás, no le da pena de que lo critiquen o lo juzguen, pues está agradando a Dios. Está tan gozoso de que de su interior, de lo más profundo de él, sale un gloria a Dios, un aleluya, una alabanza al Señor. Hermano y hermana, qué bueno que podamos volver a ese fuego. Y para volver a ese fuego necesitamos humillarnos. Necesitamos humillarnos en la presencia de Dios. Y humillarse cuesta, hermano. Volver a retomar, hermano, volver al fuego en el que un día estuvimos, estando hoy en tibieza, cuesta. Va a ser un proceso, pero si tú quieres volver, te va a costar y me va a costar. Pero no importa, hermano, Dios nos va a ayudar. Vamos a tener que pagar el precio. Para volver a estar en el fuego en que un día estuvimos, hay un proceso. Hay un proceso. Para que el agua tibia se vuelva a calentar, hay un proceso. Hay que ponerla en el fogón y esperar un tiempo para que vuelva a hervir, para que vuelva a estar caliente. Nosotros vamos a tener que entrar en ese proceso si tú y yo hoy reconocemos que hemos vivido una vida de tibieza, que hace muchos años simplemente somos religiosos. Hoy es el tiempo de volver a Dios. Déjame decirte que el tiempo está cerca. El tiempo es corto, hermano, es breve. Tú no puedes esperar a que pase la pandemia para decir, bueno, cuando pase la pandemia yo voy a ir al culto y me voy a arrepentir y le voy a pedir perdón a Dios y voy a volver a ser ese cristiano que yo era. No, si tú hoy, bajo las condiciones en que se encuentra la tierra, no tomas esa decisión, difícilmente la vas a tomar después. Difícilmente cuando se acabe la pandemia la vas a tomar, porque tal vez tu carne va a tomar más fuerza, tal vez tu tibieza va a tomar más fuerza y vas a ser más difícil. Pero si tú y yo, viendo las circunstancias por las que está atravesando esta tierra hoy, nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y le pedimos perdón y empezamos a caminar nuevamente, hermano, vamos a volver a llegar a estar nuevamente en el fuego del Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos perdone y también vamos a orar para que participemos de la Santa Cena, amén.
Tú sabes que hoy estamos celebrando la Santa Cena, ¿sí? Estamos conmemorando el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Esa obra maravillosa. Entonces, si tú hoy te arrepientes genuinamente delante de Dios y le pedimos perdón, hermano, Él nos va a perdonar. Él va a perdonar nuestros pecados. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú puedes participar hoy de la Santa Cena y yo también, si le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. No podemos dejar de reconocer que hemos sido pecadores. Lo importante, hermano, es que tú y yo no caigamos en el estado de tibieza. Y si hemos estado en tibieza y hoy te arrepientes, tú puedes participar de la cena, porque te estás arrepintiendo y empiezas a caminar hoy. Empiezas hoy ese camino y empiezas nuevamente a entrar fielmente, sinceramente, genuinamente en la presencia del Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Padre, yo te